Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio de las informaciones más importantes que han acaecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Un abrazo a Leo Oviedo, que tengo la información de que va mejorando su salud y espero que dentro de poco esté acompañándonos como cada jueves y cada viernes. Hoy tengo un invitado especial, experto en comunicación política, algo de su semblanza. Hablamos de Xavier Domínguez Méndez, casado con 2 hijos, es uno de los estrategas y creativos de la comunicación política más reconocidos a nivel internacional. Ha trabajado para presidentes, gobernantes, alcaldes, diputados, senadores en España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Perú, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Haití, Ecuador y Colombia. Nacido en Cataluña en 1974, tiene estudios de Derecho y Marketing en la Universidad Autónoma de Barcelona con una especialización en estrategia electoral en la George Washington University. En la actualidad, se desarrolla profesionalmente en el sector público y privado. Ha sido director de marketing de la prestigiosa agencia de publicidad española SCPF en Estados Unidos y desde hace años dirige su propia marca, Win, con sede en 4 países donde trabaja para gobiernos, partidos e iniciativa privada. Es autor de los libros El Manual del Príncipe, 2006, Mienta pero no engañe, 2012, y en 2018 escribió su más reciente libro, Dilo bien o calla para siempre. Xavier Domínguez Méndez, nuestro invitado en el día de hoy. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Un placer, la verdad, muy contento de estar aquí, contigo especialmente. Quisiera empezar preguntándote de tus libros, esas 3 obras. ¿Qué tratan? 4. Acabo de publicar uno, Okay. que es Érase una vez, 25 años, provocando y comunicando. Okay. O sea que... Así rápidamente, sucintamente, ¿de qué trata cada uno? Bueno, el primero es un manual de campañas al uso, un libro que se publicó en el 2006, pero que curiosamente se hizo de tal forma que sigue totalmente vigente. El segundo es Mienta pero no engañe, que es el más provocador, porque hace una apología y una defensa de la mentira. Hay que mentir. Lo que no se puede es engañar, pero sí hay que mentir. El tercero, que es el Dilo bien o calla para siempre, es un manual de comunicación, donde prima el concepto más emocional, la brevedad, ¿no? La claridad en las propuestas. Y el Érase, que son un resumen de 25 años de cómo ha evolucionado, a mi entender, la comunicación y la política en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado la política? Mal. Mal, ¿por qué? Cuando yo planteé el libro pensaba que me iba a encontrar conclusiones que fueran más positivas, pero uno llega, cuando va analizando las cosas, se da cuenta, por ejemplo, pues cosas como las redes sociales, ¿no? Que salen con un objetivo, que era democratizar la información, que la gente tuviera acceso a una libre opinión, y se ha convertido en un lugar de odio, de mentiras falsas y tal, que ha evolucionado para mal. En el caso de los partidos, lo mismo. En 25 años la oferta de partidos se ha multiplicado. Donde había 2 partidos, acaba habiendo 10, 15 o 20 en muchos países. Y hoy la política es más compleja, es más difícil de llegar a acuerdos, no participa más gente, hay más abstención, los partidos hay más, pero son más pequeños. Entonces, con los años se ha demostrado que más no era mejor, ¿no? Y como eso, pues varias cosas, ¿no? La manera en la que se han desprestigiado las ideologías, en el que ya en la izquierda caben demasiadas cosas y en la derecha caben demasiadas cosas, y que esos principios básicos de ser conservador o de ser progresista se han roto, ¿no? Se ha llevado a excesos, a radicalizar las posturas, precisamente por tanta oferta de partidos, y pues yo creo que las ideologías se han desvirtuado en todo este tiempo, ¿no? Por eso de los gobernadores populistas y la oferta populista. Claro, por eso el populismo, y por eso la radicalidad. Y por eso se permite hoy hacer declaraciones racistas sin ningún tipo de problema o pedir derechos para la gente, que llegan algunos a ser absurdos, digamos, ¿no? Intentando radicalizar posturas tanto por la derecha como por la izquierda. Mientes pero no engañes, explícame eso. Bueno,
Te lo voy a explicar cómo empieza el libro. Con la primera frase dice, mire, para que usted lo entienda, no es lo mismo que su mujer le mienta que su mujer le engañe. No, no, no. Entonces, ahí. No, yo digo que hago una apología de Una mentirita piadosa, las ¿verdad? mentiras piadosas. Sí. Es decir, por ejemplo, hay cosas en la vida que son muy buenas, como la poesía, y la poesía no deja de ser una exageración, una hipérbole de la realidad, por lo tanto es una mentira, no es la realidad como tal, ¿no? Entonces el maquillaje de las mujeres es una mentira, no son así, pero favorece la autoestima. Engañan a cualquiera de noche. Pero para engañar de noche. Pero el engaño es otra cosa. El engaño ya es cuando el político utiliza cierta información en beneficio propio, digamos, y que no tiene que ver con el apoyo a los ciudadanos. Por ejemplo, cuando se invade Irak, bajo la excusa de que hay armas de destrucción masiva que nunca aparecieron y al final se demostró que el interés era el gas, ¿no? Y tener gasoductos. Sí. Es decir, hay una serie de cosas en política que se pueden permitir, que la mentira se permite, todo el mundo miente, de alguna manera. Todo el mundo miente con las calificaciones de sus hijos, todo el mundo miente con cantidad de cosas. Cuando explicamos la Navidad y tenemos niños, pues nos vemos obligados a mentir. Entonces, no precisamente la mentira es mala, pero el engaño sí tiene dolo y saber distinguir del político que miente del político que engaña es importante para los ciudadanos. ¿Qué le trae por aquí? Bueno, visita a República Dominicana. Me trae amistad, trabajo y luego el placer de estar en este país que es... yo estoy enamorado de República Dominicana desde hace muchísimos años, empecé en el 2010 y de forma interrumpida, pero vengo mucho y bueno, es que la gente, el clima, la playa, la comida, todo, es que no hay nada que pueda uno decir que es malo en este país. Ok, vamos a hablar un poco ahora de... Primero la pregunta. ¿Qué es comunicación política y por qué un político, un partido, necesita consultores políticos? Bueno, necesita porque todo proceso, por más simple que sea en esta vida, necesita de un profesional. Si usted quiere curarse una caries, que es una cosa muy sencilla, claro, no lo hace con un inexperto, se va a un dentista, por muy sencillo que sea. Una operación de apéndice dicen que es una cirugía de las más sencillas que hay, y en cambio usted va a un cirujano. Entonces, cuando llegamos a un proceso de comunicación política o de gobierno, pues entonces aparecen aquí los improvisados, el cuñado, mi amigo. Entonces creo que hacer una apuesta por la profesionalización es importante, que nosotros somos gente que estamos preparadas para ayudar a los políticos a que comuniquen mejor y a que se les entienda mejor, ¿no? Porque hay una tradición de los políticos de informar pero no de comunicar. Entonces, todo el día están explicando datos, todo el día están explicando cosas que hacen, pero al final la utilidad que eso tiene para los ciudadanos no la saben explicar. Son cosas muy sencillas, pero bueno, como todo requiere de profesionales, o sea, cualquier cosa, por muy sencilla que sea en esta vida, requiere un profesional, la comunicación política más aún, porque es un tema muy complejo y muy delicado. Vamos con la comunicación política ahora. Donald Trump ganó periodo 2016-2020, y todo el mundo pensaba que no volvía más. Sin embargo, ganó ahora también de manera avasallante, si se quiere. ¿Qué pasó que Donald Trump volvió a ganar? ¿Y qué implica, digamos, la experiencia de la forma muy peculiar que tiene Donald Trump de hacer, digamos, comunicación política? Digamos, ¿qué se llevan los consultores de experiencia de ese estilo de Donald Trump? Bueno, lo primero es que no es verdad que todo el mundo pensara que no iba a volver. Había mucha gente que pensaba que iba a volver porque realmente la última elección tampoco es que la pierda de forma abrumadora y hay dudas sobre el proceso, yo creo que en parte infundadas, pero las posibilidades de que volviera eran buenas. El segundo elemento, él vuelve porque francamente el gobierno demócrata en tres aspectos, yo creo. En el primero, el económico, no fue bien. El segundo, en la agenda que radicalizaron, volvemos a lo mismo, se radicalizaron en el ala izquierda en un país que no está acostumbrado a eso y que no lo permite porque es un país con un alto índice de capitalismo y muchos intereses y por lo tanto ahí los demócratas yo creo que se equivocaron. Y tres, porque Donald Trump realmente, desde el punto de vista de la comunicación política, es un monstruo. Pues un monstruo ¿en qué sentido? Puedes estar de acuerdo o no con lo que dice y cómo lo hace, pero es evidente que tiene una capacidad de dominar, de ser el centro del debate, que es impresionante. De hecho, la elección era Trump sí, Trump no. En ningún momento era si los demócratas seguían o no seguían. O sea, todo gira en torno a él. Entonces es una persona con una capacidad de liderazgo, con unas formas complejas, pero que le ha funcionado, digamos, ¿no? En un país
en el que precisamente lo que estaban pidiendo los ciudadanos era esto. Más dureza, liderar, más potencia de los Estados Unidos y claro, este tipo confluye con esa manera de pensar. Muchos pensaron que en la pasada gestión él de alguna manera denigró el estatus del líder del mundo que es el presidente de la República. Ahora entra con un estilo muy parecido, ahora disruptivo. ¿Qué implicaciones puede tener eso? Hombre, la primera implicación que va a haber es que va a haber menos dinero de los Estados Unidos en el mundo y va a haber más dinero de los Estados Unidos en Estados Unidos. Yo creo que ahí sí va a poner un límite muy claro. O sea, es cierto que Estados Unidos dedica un presupuesto muy grande a las ayudas a otros países y a la promoción en otros países y eso se va a ver reducido de forma drástica. Es cierto también que está tomando medidas muy polémicas como el tema de la OMS, pero claro, cuando él lo explica, porque luego los medios no todo lo cubren, ¿no? Cuando él explica, oiga, yo tengo 350 millones de ciudadanos y pongo tanto dinero y China tiene 3 veces más y pone 10 veces menos de dinero, pues ha pateado el tablero y ha dicho, oiga, si yo pongo estos también tienen que poner. Entonces, yo creo que ahora sí va a marcar un liderazgo en el mundo. Sí creo que se van a reducir las apuestas económicas fuera del país y sí creo que viene una medida muy proteccionista de la economía que se ha visto afectada. Hay gente que protesta por el tema de los aranceles, pero claro, yo siempre explico lo mismo. Es que cuando Polo Ralph Lauren quiere venderse en Europa lleva un arancel altísimo y en cambio Zara, la empresa española, lleva un arancel muy pequeño en Estados Unidos. Entonces lo que está haciendo es igualar condiciones en muchos casos, ¿no? Entonces claro, esto no sienta bien. Pero al final lo que está haciendo es de presidente de los Estados Unidos. Entonces tú puedes estar de acuerdo o no, pero él está gobernando el país para el que lo pusieron y por lo tanto está protegiendo a los Estados Unidos. Y luego cada vez que los latinos protestan o que los países de América Latina protestan es un voto más para su gente porque confirma lo que decían, que se está destinando demasiado dinero a países cuando nosotros tenemos un problema real de empleo y de crecimiento económico que lo tenían detenido, ¿no? En el patio, República Dominicana. Ganó Luis Abinader en el 20, se religió. ¿Qué hizo bien el presidente? ¿Qué hizo mal la oposición? Bueno, el presidente lo que hizo es comunicó muy bien, tengo que decirlo. El presidente y un equipo en el gobierno de comunicación lo hizo muy bien, francamente. Tienen ahí una figura que es Homero Figueroa, que yo creo que ha mantenido muy bien el proceso de comunicación del gobierno. Luis Abinader tiene una ventaja respecto a todo esto, que es un presidente, vamos a decirlo, moderado en las formas, y por lo tanto esto también ha encajado muy bien, ¿no? El dominicano estaba un poco cansado de tanto exabrupto, tanto lío, tanta polémica, y él como que bajó el suflé, ¿no? Bajó 2 rayitas al tono político, y yo creo que esto lo ha hecho bien. En cuanto a la gestión, yo creo que se han cometido pocos errores, que esto es tan importante como tener aciertos. Y en el caso de la oposición, pues bueno, su principal problema es la división. Para mí ese es uno. El segundo tema para mí es que no tienen un liderazgo claro de la oposición, o sea, no sabes quién de ellos es el líder opositor. Y el tercer tema es que no hay una alternativa. Tú sabes lo que hace Abinader y lo que no te gusta de Abinader, y critican lo que no gusta de Abinader, pero no hay un modelo de alternativa a todo eso. Y eso es importante para poder llegar al gobierno, porque si simplemente criticas, pues estás comprando los tickets para ser oposición. Si tienes otro modelo de país, pues puedes acceder al gobierno, pero esto de momento no está pasando. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con este tema que está interesante. Tengo un par de preguntas más sobre este tema. Venga, adelante. Bien, continuamos esta interesante entrevista con Xavier Domínguez Méndez, consultor político. La semanal, hay muchos que la critican, que dicen que el presidente se expone mucho, que a veces hay semanas que no hay cosas muy sustanciosas. ¿Cómo usted ve esto? Que se expone es cierto, pero eso se podría suplir si hubiera ministros que ayudan al presidente a que no se exponga tanto. La culpa no es del presidente, en este caso. Segundo lugar, yo creo que es una buena herramienta porque toda herramienta que transparenta la información, la acción de un gobierno y los ciudadanos lo pueden ver,
no puede ser criticable. Otra cosa es te gusta, no te gusta, o estás viendo demasiado al presidente, seguramente los que lo critican es los que no lo quieren. Por lo tanto, también, bueno, está alimentando a los haters que todo el mundo tenemos. Yo creo que es una buena iniciativa, siempre y cuando al final cumpla la expectativa, que es que realmente explique cosas y que cada semana explique que pasa algo, ¿no? Puede en algún momento que sea monótono, es cierto, pero yo creo que este tipo de ejercicios se deben criticar poco, porque la gente precisamente protesta por no saber qué es lo que hacen los políticos. Entonces, cuando un tipo se pone delante de una pantalla a explicar todas las semanas lo que hace, al menos habría que no criticarlo. Igual no aplaudirlo, pero al menos no criticarlo, ¿no? Pero usted habló ahorita de, digamos, errores, problemas que tiene la oposición, los aciertos que tuvo el presidente, especialmente por la comunicación y eso. Pero ¿qué pasa? Que ahora no es el presidente Luis Abinader que va como candidato. Hay un nuevo escenario. Sí, claro. Yo le pregunto, ¿tiene el PRM candidatos suficientes como para retener el poder? Este país produce más candidatos que por metro cuadrado que cualquier otro. Digamos. Pero Claro hay un paquete, tiene. el tema es Hay si... muchos, sí, claro, hombre, hay los obvios, ¿no? O sea, Collado es un candidato muy firme, Carolina Mejía también lo es, hay muchísimos. El PRM, otra cosa no, pero sobrado de candidatos sí va, digamos. O sea, eso está claro. La fuerza del pueblo parece ser que hay alguien que no va a dar paso y que por lo tanto va a volver a ser, o sea que ya tienen candidato, que es Leonel, y hay que ver en el PLD qué es lo que pasa. Pero... De manera particular me quiero referir a Leonel Fernández, que aunque usted no lo dijo, se sabe que a él se refiere. La última encuesta dice que él tiene un 57% de rechazo. ¿Y qué posibilidad tiene un candidato con ese nivel de rechazo de tener éxito? Mire, yo trabajé para Hipólito Mejía. Arrancamos con 0%. 0%. 92% rechazo a las mujeres. Y 60 y tantos largos que yo recuerde, porque ya hace 15 años de esa campaña. Y mire, perdió por décimas. La memoria del elector es muy corta. Y la capacidad de perdón de los ciudadanos a los políticos es elevadísima. Okay. Y por lo tanto, francamente, en cualquier otra situación, en cualquier otro país, podríamos decir que 57% es mucho, pero no... No lo es. No afecta. No afecta como no afecta, por ejemplo, en términos generales, y no hablo aquí, ni hablo en lo concreto de Leonel, para que nadie lo relacione directamente a lo que voy a decir ahora, pero la corrupción no afecta. Si la corrupción no hubiera sido un tema, el PRI no hubiera gobernado 80 años seguidos. México. Exacto, en México. Yo pongo México para no hablar de nadie más, ¿eh? Pero en todos los países donde había casos de corrupción no precisamente ha castigado, ¿eh? Pero sin embargo, la imagen real o creada de corrupción del PLD parece que sí lo afectó mucho. Hombre, en el pasado proceso. No sé si creada, hay que ser honestos. Bueno. ¿no? Hay gente que reconoció incluso haber cometido actos de corrupción. O sea, dicho eso, no creo que es lo que más le afecte. Yo creo que le afecta más otras cuestiones como la falta de liderazgo o como la falta de modelo de país o como el desgaste de ver siempre las mismas figuras. Entonces yo creo que eso afecta bastante más, aunque no lo crea, que el factor corrupción, ciertamente. Si la oposición va dividida, ¿tiene posibilidad de ninguna. Ninguna. Y aun yendo junta, en las condiciones actuales, lo tiene muy difícil. Sí. O sea, si las elecciones fueran mañana y fuera con el que encabeza las encuestas, que es Collado, no hay elección. O sea, la gana. Como una tarde de campo, digamos, ¿eh? Hace un paseíto y la gana. Claro, faltan 3 años y medio. Y ahí pueden pasar muchas cosas. Están las candidaturas independientes encima de la mesa. Está que los partidos de oposición pongan candidatos. Está que el PRM mantenga la unidad, que todo parece ser que la van a poder mantener, o no, porque las cosas en política en 24 horas cambia el escenario totalmente. Entonces, el profesional que venga aquí a decirle yo sé lo que va a pasar en el 28, ese es al que no hay que contratar, un vendedor de humo. Ahora, si las elecciones fueran mañana, Collado arrasa. En las condiciones actuales, ¿se mantienen hasta el 28?
no tiene ninguna posibilidad. Yo voy a ver si usted tiene la respuesta a esta pregunta que yo me he hecho tantas veces. A ver. No se la encuentro la respuesta. ¿Por qué David Collado tiene un posicionamiento tan elevado? ¿Por qué tiene un posicionamiento tan grande? Sí. Hombre, el turismo en este país es una herramienta muy importante, ¿eh? Sí, no cabe la menor duda, pero no cabe la menor duda, pero que no creo que usted se vaya por la calle y le pregunte a la gente de turismo y te hable mucho de turismo. O sea, ¿Cómo no? Hombre, usted... hay un, digamos, los comunicadores, lo que son más o menos... Bueno, Collado tiene muy buenos amigos. Y en política esto es imprescindible. Igual que tener buenos enemigos, que también los tiene. Porque si no tienes enemigos no eres nadie en política. Pero él tiene muy buenos amigos. Y tiene un sector productivo de este país muy importante, con un acceso muy fácil a los medios, y esto ayuda, por supuesto. El tiempo se nos está agotando, pero no quiero irme sin preguntarle. Ha creado mucha controversia, digamos, en los últimos 2 meses. La idea del Tribunal Constitucional de proponer un candidato independiente. Ajá. Tu experiencia primero de los candidatos independientes, ¿qué ha pasado a nivel mundial con los candidatos independientes? ¿Qué éxito han tenido? No tienen éxito. En términos generales es un fracaso. Un fracaso. Lo digo tal cual. Y cuando han accedido al gobierno se ha demostrado que no era lo suyo. ¿Cuál es el problema de las candidaturas independientes? Que fundamentalmente nacen como algo antisistema o contra el sistema establecido, 1. 2, que tienen una voluntad clara de crítica, que describen a la perfección cuáles son los problemas del país, pero que no acaban aportando soluciones. Entonces, claro, criticar lo hace cualquiera, gobernar lo hace el que sabe. Diferente. Y el que se atreve a hacerlo, porque también es importante atreverse a hacerlo. Entonces, las experiencias que hay, pues quizá la más reciente, la del Bronco, ¿no? Como candidato independiente en el estado de Nuevo León, en México, que al final el gobierno todos hemos visto lo que era, que acabó siendo un desastre. Con saber cuál es el problema del país no basta para ser buen presidente. Pero Milei es algo así como candidato independiente. Bueno, ahí lo tiene, ¿no? Incluso ha ofertado criptomonedas, era lo que un día del carajo ahí con eso. Sí, y que no sabía ni lo que era, y teóricamente es un experto económico. Claro, es que pasan estas Bueno, pero cosas. ha tenido éxito con el control de la inflación. Bueno, sí, claro. Hombre, es que todo mal no lo pueden hacer, porque entonces si no sería una desgracia, algo tienen que acertar, digamos, ¿no? Pero es que, claro, que acierten una de 20, mire, hasta yo, sin saber de nada, ¿no? O sea, os lo digo con todo el cariño, yo quiero mucho a mi mamá, pero a lo mejor mi mamá también de presidenta, una de 20 acierta. Claro, es que lo que se le pide a un político no es eso, entonces se le piden más cosas, y sobre todo... tema de formalidad, lo de Milei acaba de perder muchas plumas en esto. Le acaban de meter mucho plomo en las alas. O sea, realmente ha sido un error. 2 preguntas. No, o 3, usted no se preocupe, es gratis. Aquí en República Dominicana usted le ve pocas posibilidades a un candidato independiente. Muy pocas. Lo que sí puede hacer es condicionar el crecimiento del resto de partidos. Un candidato independiente va a limitar el crecimiento muy probablemente de la oposición. ¿Por qué? Porque va a salir con un tono de opositor. No va a salir con un tono de gobierno. Tú estás sumando un tercer elemento a la oposición, y la oposición estamos diciendo que si quiere hacer algo tiene que ir unida. Si le ponen un candidato independiente, peor me lo pones. Una última pregunta. Lo siento por los que le vayan a la oposición, pero o sea, yo, ni a uno ni a otro. Y ahora dirán, no, le va bien a Abinader. No, ni a uno ni a otro. O sea. Prácticamente todos los gobiernos de América Latina y hasta del mundo, en estos últimos procesos electorales, luego los procesos electorales post-COVID, prácticamente todos perdieron el poder. Muchos lo atribuyen al tema económico, la inflación y todo eso, el malestar que creó eso. Sin embargo, aquí Luis Abinader ganó fácil. Bueno, ¿A qué se debió eso? Bueno, pero es que la gestión de la crisis del COVID aquí, no lo digo yo, lo dice la OMS, fue una de las mejores del mundo. Entonces esto se acaba premiando. Yo he estado en varias entrevistas, como usted bien sabe, y hay una cosa que me está sorprendiendo mucho, que es la autocrítica hasta unos niveles de hacerse daño de los dominicanos con su país. Oigan, aquí funcionó mejor la crisis del COVID que, por ejemplo, en España o en Estados Unidos. Entonces, claro, cuando uno llega a las elecciones y se da cuenta que su país ranquea por encima del resto, según la Organización Mundial de la Salud, pues significará que algo hizo bien, digamos, ¿no? Xavier Méndez
Javier Domínguez Méndez. Tremendo. La verdad que ha sido una entrevista sumamente interesante. Hombre, un placer estar aquí, la verdad que yo estoy muy contento de estar en Dominicana. Me alegro de que le guste nuestro país. Hombre, yo creo que me gusta más a mí que a ustedes, ya, Qué bien. porque lo veo muy crítico. Nada, gracias por estar con nosotros. No, hombre, un placer, de verdad. Vamos a la pausa.